presentar. Bien, hoy vamos a ver una pequeña plática de lo que es el tráfico, qué le llamamos tráfico, ¿sí? Y cómo lo caracterizamos. Incluso algunos ejemplos, bueno, es lo que estaba buscando ahorita. Normalmente esta presentación, bueno, que ya tiene rato, ya de 2015, cuando le dabas clic a uno de los enlaces, te llevaba a un sitio web de Finlandia, donde veías tú en tiempo real cómo estaban los enlaces de la red, digamos, de todo el país de Finlandia, ¿no? Entonces decía exactamente cómo estaba el tráfico, digamos, entre ciudades y te ponía hasta con diferentes colores los enlaces. Pero bueno, creo que ya no he encontrado pues el mapa interactivo. Eh, Tal vez ahorita podemos hacer otro, buscar tal vez otro nodo, ¿no? Pero bueno, eh, empecemos pues con esta parte. Estos son como 30 diapositivas. Terminando esto, me gustaría irnos a la parte de Omnet y hacer, digamos, un modelado de lo que sería un servidor desde el punto de vista de teoría de colas, pues un servidor con clientes que van llegando y de alguna manera simular cómo sería el proceso justamente de que un nuevo cliente encuentre incluso que el servidor está ocupado y cómo lo vamos a perder, ¿no? Y para, digamos, familiarizarnos también con esa parte de la nomenclatura, pues, la terminología de la materia, pero también el cómo se simula toda esta parte, ¿no? Ok. Pero bueno, antes de empezar, ¿alguna duda, pregunta? No, todo bien. Perfecto. No, todo bien. Ok, bueno, como les comentaba, vamos a platicar de la parte de tráfico, ¿sí? El contenido de la presentación es hablar de la caracterización del tráfico, cómo se modela lo que es el tráfico telefónico, cómo se modela el tráfico de datos a nivel de paquetes y cómo se modela el tráfico de datos a nivel de flujo, ¿sí? Comentarles que, bueno, esta parte del nivel de flujo tiene mucho que ver, bueno, con la parte de nosotros como usuarios que generamos flujos o incluso las aplicaciones que generan justamente transacciones entre cliente y servidor, ¿no? Y viceversa. Bueno, hay un concepto, bueno, dos conceptos importantes. El primero es el tráfico ofrecido, ¿sí? Y el otro es el tráfico cruzado. El tráfico ofrecido se refiere justamente a las peticiones, ¿sí? Que se hacen o que llegan a un sistema para ser atendidas, ¿sí? Dependiendo del sistema, el tráfico pueden ser clientes o en el caso muy específico de redes de comunicaciones pueden ser llamadas, pueden ser paquetes, pueden ser fleets, pueden ser mensajes, etcétera, ¿no? Eh, el tráfico ofrecido es justamente, digamos, el tráfico observado o medido a la entrada del sistema o a las entradas del sistema. Sí, vamos a ver también más adelante que le llamamos el tráfico, el agregado del tráfico, porque se van a, todo el tráfico que llegue a un sistema normalmente se suma, es aditivo. Y tenemos lo que es el tráfico cursado, ¿sí? O el tráfico que sale de mi red una vez que ha sido atendido, o el tráfico que sale de un servidor una vez que ha sido atendido. O en términos generales, perdón, el tráfico que sale del sistema una vez que ha sido procesado. Vean que algo muy importante, normalmente en nuestros cursos por ahí de ingeniería y de señales y sistemas, en nuestros cursos a lo mejor por ahí de señales y sistemas, de procesamiento de señales digitales, señales, etcétera, y de telecomunicaciones y demás, siempre se hablaba de un filtrado y siempre se hacía una caracterización, si se fijan, siempre en términos de la amplitud, ¿sí? Cómo cambiaba la amplitud y el retraso que había de las señales y cómo se modificaba la señal una vez que pasaba a través de un sistema, ¿verdad? Algo interesante que no hay que perder de vista, los sistemas que estamos nosotros estudiando no son desde el punto de vista, digamos, de la amplitud, pero sí del punto de vista del tiempo. Si se fijan, normalmente en estos sistemas
entran, o la información que le importa al sistema es justamente el tiempo entre señales, ¿sí? Es una de las cosas más importantes. Y lo otro es, digamos, en este caso, la respuesta al impulso o la parte, digamos, característica del sistema viene siendo justamente el tiempo de servicio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la caracterización en estos términos que nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, otra vez, yo puedo ver mis señales de entrada como el tráfico ofrecido y mi señal de salida, ¿sí? Justamente como el tráfico cursado. ¿Sí? El tráfico cursado puede ser diferente al tráfico ofrecido, ¿sí? Es decir, lo podemos ver como si fuera un filtro, ¿sí? Lo cambia, lo modifica, ¿sí? O incluso lo puede dejar pasar tal cual, dependiendo de cómo esté el sistema, ¿verdad? ¿Sí? Si el sistema está vacío y, digamos, no le tiene que hacer ningún procesamiento, pues simplemente pasa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo ya estoy atendiendo a alguien más? ¿Sí? Entonces me llega en un tiempo y el tiempo de salida tiene que ser el tiempo que que me tardo todavía en atender al que estaba antes, ¿sí? Y el tiempo que me voy a tardar en atender a ese que estaba esperando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a estar cambiando, ¿no? El tiempo, digamos, de salida. eh, pero si se fijan, o yo lo puedo ver que me voy a adelantar un poquito, ¿no? Que yo tengo un tráfico ofrecido y puede estar llegando a una tasa. Si esa tasa hace que mi sistema por lo regular esté ocupado, ¿sí? Normalmente la tasa de salida, ¿sí? Es decir, el tiempo entre salidas, no el tiempo entre arribos, sino el tiempo entre salidas, depende única y exclusivamente del tiempo de servicio, ¿verdad? Ok. Ok, ¿cómo caracterizamos el tráfico cruzado? El tráfico cruzado, si lo analizamos como el tráfico de conmutación de paquetes, lo podemos ver como las llamadas, digamos, que están llevándose a cabo en este momento, o las conexiones activas. Ahorita vamos a ver que la unidad de medida de esto viene siendo el Erlang, ¿sí? Y de hecho vamos a platicar un poquito más de lo que es un Erlang y a qué se refiere el Erlang, incluso de dónde viene la palabra Erlang, ¿no? Sí, vamos a platicar también de este señor Erlang, que es el padre prácticamente de toda la teoría de tráfico, ¿no? Bueno, y estas, digamos, llamadas pueden ser convertidas justamente a la parte digital, sobre todo en los sistemas de telefonía digital, ¿sí? Donde normalmente teníamos 8000, bueno, muestreamos a 8 kilohertz, es decir, la frecuencia máxima que nosotros permitíamos era 4 kilohertz, entonces muestreamos al doble, ¿sí? Y teníamos 8 bits por muestra, por lo tanto tendremos 8000 por 8 nos da 64 kilobits por segundo en un sistema tradicional PCM, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que, bueno, el tráfico en la conmutación de paquetes normalmente se puede manejar como flujos de datos, ¿sí? O bitstreams, donde se puede medir en bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo, etcétera. Y la parte de los flujos de paquetes en paquetes por segundo, o incluso en términos del número de flujos activos, que de ahí ya nos regresamos a la parte de Erlangs. Ahorita me voy a explicar más a qué se refiere un Erlang, pues, a qué se refiere la medida de un Erlang, ¿sí? Para entender un poquito mejor, ¿no? Bueno, como comentaba, las unidades del tráfico, en, el Erlang viene siendo una unidad prácticamente adimensional, no tiene dimensiones, ¿sí? Eh, ¿Cómo se obtiene el Erlang? El Erlang es una medida justamente de qué proporción, digamos, del tráfico ofrecido, ¿sí? Estoy atendiendo, ¿sí? Entonces, si el tráfico ofrecido lo mido en llamadas por minuto y yo mido el servicio también en llamadas por minuto, se fijan, hago la relación del tráfico que entra, llamadas por minuto, entre el tráfico que sale, ¿sí? Las unidades se van, ¿sí? Me quedan nada más números y a esa, digamos, relación se le conoce como el Erlang. ¿Qué también nos dice? Ah, bueno, nos dice que si estamos hablando de un canal o de un servidor, prácticamente me dice qué tanto está ocupado, o bueno, qué tanto tiempo o qué tanto porcentaje está ocupado ese canal o está ocupado ese servidor. Dicho de otra manera, si yo tengo
un Erlang corresponde a que el servidor esté ocupado todo el tiempo. ¿Sí? Si yo tengo 0.5 Erlang, la mitad del tiempo está desocupado. Si yo tengo 0.01 Erlang, ¿sí? Solamente lo ocupo una centésima parte del tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? Lau, Memo. Sí, Yo otra vez, Sí. por favor. Me Muy bien. quedé en la parte en que es la proporción del tráfico que estoy atendiendo. Sí, estamos, bueno, los Erlang viene justamente de la relación entre el tráfico cursado y el tráfico ofrecido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, el tráfico cursado de alguna manera me dice qué tanto estoy, digamos, yo atendiendo, ¿sí? Y si yo atiendo, digamos, al 100%, bueno, todo va a estar pasando, ¿no? Pero el Erlang justamente viene siendo una medida de la ocupación del servidor, ¿sí? Me explico un poquito más. Normalmente vamos a ver que todo esto se mide ya cuando veamos, digamos, las ecuaciones de lo que es el tráfico. Vamos a ver que se mide con la tasa de arribos entre la tasa de servicio. ¿Sí? Entonces, la tasa de arribos viene siendo justamente eh, paquetes por segundo, ¿sí? O clientes por hora, y la tasa de servicio se mide en las mismas unidades, ¿sí? De tal manera que cuando yo hago la operación se cancelan las unidades y no me queda nada, ¿no? A eso le llamamos el Erlang. También otra manera de verlo es justamente, si otra vez, si la tasa de servicio es igual perdón, la tasa de arribos es igual a la tasa de servicio, quiere decir que cada vez que yo termino algo, ya hay alguien más esperándome, ¿sí? Dicho de otra manera, el servidor siempre va a estar ocupado, ¿sí? O el sistema siempre va a estar ocupado. Si la tasa de arribos es la mitad de la tasa de servicio, quiere decir que, digamos, yo atiendo más rápido de cómo llegan. Entonces eso me da una proporción de 0.5 Erlang, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Entonces, otra vez, digamos, si yo lo midiera en un enlace, ¿sí? Justamente, digamos, lo más que yo puedo tener de tráfico en un enlace es un Erlang. ¿Sí? Se fijan, ese Erlang es independiente de los bits, ¿sí? No depende de los bits. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bits que entran, es decir, la cantidad de paquetes, se relaciona directamente con la capacidad del canal y se cancela, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Esta unidad es bastante interesante en el sentido de que podemos justamente, digamos, medir la utilización de canales, la utilización de las redes, ¿sí? Sin necesidad de preocuparnos por el tamaño de los paquetes o preocuparnos por justamente los anchos de banda de los enlaces, ¿sí? Sino simplemente yo digo, bueno, que a mí me digan que el tráfico en un enlace es de 0.5 Erlang, rápidamente yo puedo saber que independientemente del tamaño de paquetes o independientemente del tamaño, perdón, de la capacidad de servicio, ¿sí? Ese enlace va prácticamente la mitad, ¿verdad? La mitad del tiempo está ocupado y la mitad del tiempo está disponible, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Eh, Les digo, el tráfico de datos normalmente lo medimos en bits por segundo, en paquetes por segundo. Incluso yo creo, ustedes ya vieron algunos artículos de redes en chip que luego lo medimos justamente incluso o en paquetes, digamos, por ciclo o en flits por ciclo, ¿verdad? Incluso flits por ciclo por IP core o flits por ciclo por núcleo, ¿verdad? Pensando que tenemos varios núcleos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, una nota nomás para que no se nos olvide, pues que un byte son 8 bits. Un kilobit por segundo viene siendo 1000 bits por segundo, un megabit son 1 millón y un gigabit son 1 millón, perdón, 1000 millones de bits por segundo, ¿sí? Eh, Recordar que la parte que es potencia de 2 es la que es los bytes, ¿no? Ok, pues bueno, normalmente el tráfico no se mantiene estable, ¿verdad?
Uno hace las predicciones, normalmente hace los cálculos, todo como si el tráfico fuera estable. Es decir, yo siempre supongo, mira, tengo un tráfico ofrecido, no sé, de 0.5 Erlang o 0.1 Erlang, etcétera, ¿sí? Pero realmente eso puede variar a diferentes tiempos, incluso diferentes escalas de tiempo, ¿sí? Entonces, la idea de tener o saber esto es porque vamos a tener, digamos, algunos cambios en el tráfico y podemos tener algunas variaciones que pueden ser incluso predictivas o yo puedo predecir más o menos cuándo va a tener, digamos, estos cambios o estas alzas o estas bajas de tráfico, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ver algunas tendencias a lo largo de los años, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo normal? Pues que el tráfico vaya creciendo poco a poco o año con año vaya creciendo, debido a que pues tenemos nuevos servicios, nuevos usuarios, nuevas maneras de utilizarlos, incluso nuevas tarifas, ¿no? A lo mejor una tarifa plana que permita que yo quiera utilizar mayormente el servicio de datos, o una tarifa que depende de qué tanto use yo, qué tanto me cobran, a lo mejor ahí me autolimito yo, ¿verdad? Eh, Puede, por ejemplo, parecer más o menos regular estas variaciones con un perfil a lo mejor anual, donde yo puedo ver por meses cómo va cambiando, o un perfil semanal, donde yo puedo ver por día cómo se va manejando o cambiando. Normalmente se espera que haya más tráfico, digamos, entre semana que el fin de semana. Y bueno, incluso a lo largo del día, pues se espera que en las horas laborales, digamos, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, normalmente se concentre todo el tráfico, ¿verdad? Aunque también recordar que los nuevos servicios, por ejemplo, Netflix, cambian estos patrones, ¿verdad? Porque luego llega uno a la casa y pues a ver las series, ¿verdad? Entonces ya los picos que a lo mejor, bueno, el tráfico que de datos era a lo mejor algo de correo, algunos servicios, se convierte en cuestiones de streaming en la noche, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso no viene en la presentación, pero es algo que ya, bueno, nos alcanzó el momento y la tecnología, ¿no? En un perfil diario, normalmente en la cuestión de teletráfico tenemos lo que se conoce como la hora pico o la busy hour, que le llaman los gringos, ¿sí? Esta hora pico es justamente una hora donde el tráfico es más intenso, ¿sí? Normalmente se considera que uno eh, dimensiona los sistemas tomando en cuenta no el tráfico más bajo ni el tráfico medio, sino el tráfico pico o el tráfico en esta hora pico, ¿sí? Para garantizar que el sistema va a estar operando, ¿sí? Eh, Obvio que incluso aunque yo lo haga tomando la hora pico, pues hay variaciones que a lo mejor no puedo predecir, que pueden ser regulares, incluso irregulares, por ejemplo, y eventos externos, ¿no? Por ejemplo, los días de Navidad, donde, bueno, si yo estoy midiendo el tráfico de llamadas, pues probablemente es el día que todo el mundo se empieza a llamar para felicitar o sucede algo, o algo de manera regular, por ejemplo, cuando la gente a lo mejor le están haciendo encuestas, ¿sí? O está votando, o está, no sé, es un domingo y está, no sé, ¿cómo se llama este rollo de MasterChef? O todos esos programas en la noche que tienes que andar mandando mensajitos o votando por el... Entonces, esos son tráficos justamente que normalmente no los esperaríamos, pero este evento o este caso especial, pues hace que ocurra, ¿verdad? Entonces hay que tomarlos también en cuenta, ¿verdad? Tenemos variaciones no predictivas, por ejemplo, variaciones en periodos cortos o a corto plazo, ¿sí? Variaciones del orden de los segundos, los minutos. Normalmente estas son variaciones aleatorias de las llamadas o incluso variaciones aleatorias de la duración de las llamadas, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos variaciones aleatorias también a largo plazo digamos, hablando de horas, donde puedo tener desviaciones aleatorias sobre los perfiles, porque a lo mejor fue un día especial y hubo una mayor carga o una menor carga, ¿sí? Esto puede variar con el día, semana, mes, puede ser diferente, ¿no? Incluso variaciones causadas por eventos externos no predictivos, por ejemplo, desastres naturales, ¿sí? O incluso lo que serían terremotos o, no sé, algo extraordinario, ¿no? Que haya sucedido, ¿no? O, por ejemplo, bueno, aquí en Zacatecas, y me imagino que allá también en Guadalajara, que de repente, bueno, aquí es más común que luego
salieron a marchar y taparon el bulevar, entonces todo el mundo, oye, voy a llegar tarde, ¿no? Empieza a llamar, empieza a generar comunicación, lo que antes pues normalmente no debería de ser, ¿verdad? Simplemente me voy transitando y no pasa nada, ¿no? Ok, normalmente los modelos de la teoría de teletráfico, ¿sí? Que viene en esta nota, se enfocan en las variaciones aleatorias a corto plazo. Normalmente las variaciones a largo plazo utilizamos otras herramientas que de hecho no se encarga la teoría de tráfico. Bueno, no los he visto dentro de la teoría de tráfico. Em, Esos le llaman más bien como, o se estudia dentro de lo que se conoce como series temporales o series de tiempo. ¿Sí? Ahí donde se utilizan a lo mejor modelos, incluso que los modelos de autorregresión fraccional y bueno, otras cosas que salen digamos, del curso, pero probablemente se las topen alguna vez. ¿Sí? Ok, entonces justamente esta hora pico o busy hour que nosotros le llamamos, lo utilizamos para dimensionar, es decir, tener un estimado de la carga de tráfico que digamos vamos a estar soportando y, digamos es necesario para digamos que cuando yo haga mi diseño esté holgado, ¿sí? O mi red esté holgada la mayoría del tiempo. En las redes telefónicas es una manera estándar de utilizar esta hora pico es justamente para dimensionarla, donde la hora pico es justamente el periodo de una hora de manera continua, ¿sí? Para el cual el volumen de tráfico es más grande. De hecho, ya lo había comentado, ¿verdad? Esto es, o bueno, no tiene ambigüedad, ¿sí? Si lo vemos en un solo día, entonces le llamamos justamente la hora pico diaria, ¿verdad? Dice, pero para cuando estoy dimensionando, sin embargo, bueno, no solamente veo un día, sino, bueno, hago un estudio de varios días, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes definiciones para la hora pico que puede incluso cubrir varios días, ¿sí? Y, bueno, que han sido propuestas incluso ya por la ITU, ¿sí? Les voy a subir también ahí ya tienen en em, en la página del curso tienen digamos, la teoría de Erlang, un libro relacionado con los trabajos de Erlang. Y les voy a subir también el libro de teletráfico de la ITU, ¿sí? La versión más nueva que tengo, ¿sí? Y bueno, vienen dos propuestas, que es la hora pico diaria promedio, ¿sí? Y la hora pico, digamos, consistente en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí viene justamente la definición, digamos, matemática de eso. Dice, sea n el número de días en los cuales yo hago una medición, por ejemplo, 10 días, y sea A de n de delta, digamos, el tráfico promedio medido durante este intervalo de una hora, ¿sí? Donde delta es una hora para un día n. Entonces, el máximo de A de n es la hora, el tráfico, digamos, de la hora pico diaria, ¿no? En un día n. Entonces, vean que digamos, si analizamos la primera ecuación, ¿sí? Esta viene siendo la hora pico promedio, ¿sí? A lo largo de varios días. Yo tomo o hago un promediado justamente del tráfico que yo medí en la hora pico de cada día, ¿no? Entonces, si son 10 días, ¿sí? Entonces, agarro el valor pico de cada día, lo sumo y lo divido entre n, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Y luego viene la otra parte, que es, digamos, analizada en el tiempo. ¿Qué significa esta parte? Bueno, aquí yo tomo otra vez la hora pico, ¿sí? De cada día, pero en lugar digamos, de encontrar el máximo, ¿sí? Lo que hago es que encuentro, digamos, el tráfico, digamos, del día, lo voy sumando justamente, o lo voy midiendo, digamos, día con día, y digamos, lo promedio. Dicho de otra manera, yo puedo promediarlo, digamos que el de arriba es el promedio en los días, ¿sí? Bueno, el promedio de los máximos de los días, y el de abajo vendría siendo,
vamos a manejarlo así. Imagínense que esa hora, o la medición de abajo yo la hago, o tengo diferentes horas, ¿no? Puedo hacer la medición a las 10 de 10 a 11, y luego de 11 a 12, etcétera. Entonces lo que estoy haciendo en la parte de abajo, estoy sumando, ¿sí? Digamos por así decirlo, lo de las 11 siempre lo voy sumando, ¿sí? E incluso encuentro el promedio, ¿sí? De las 11, ¿sí? Y luego digo, ok, ahora voy a medir el de las 12, y luego es el de la 1, y entonces ahí hago el máximo, ¿sí? En esos periodos, digamos, de 24 horas, encuentro cuál fue el máximo, ¿verdad? En el de arriba, yo voy encontrando el máximo de día con día, y acá o lo que quiero es buscar el máximo, pero en términos de las horas del día. No sé si me explique. Voy a hacer mm, a ver si me permite aquí hacer una pizarrita. Entonces aquí está el lunes, aquí está el martes, aquí está el miércoles, aquí está el jueves, el viernes, aquí está el sábado y el domingo. Entonces digamos que el primero, digamos que esta es la hora pico, ¿no? Y luego la otra hora pico del martes salió acá, la hora pico del jueves quedó acá, la del miércoles quedó otra vez acá, la del viernes por acá, la del domingo por acá y así, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo en la primera es el promedio de estos, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, ahí son el promedio de los máximos, ¿verdad? De cada. Exactamente, de los máximos, ¿verdad? Sí. Ahora, en el otro, voy a cambiar de color, ¿sí? Sumo todos estos, ¿sí? Sumo estos, ¿sí? Y aquí tengo el valor, digamos, digamos, de las 7 a las 8. Yo tengo aquí el valor de A de las 8 a las 9, ¿no? Así, ta. Entonces, aquí en el del tiempo lo que estoy haciendo es encontrando el más grande y voy a decir que, mira, el de 8 a 9 es el tráfico más grande, ¿sí? Les digo, mientras se hace tomando el máximo por día, ¿sí? Se hace, digamos, a lo largo de los días, ¿verdad? ¿Sí? Son las dos medidas del mentado busy hour. Y bueno, como vamos a ver aquí, eh, la primera medición siempre es mayor o igual, ¿sí? que la segunda medición. Entonces, la más común y la más fácil de entender, pues es justamente la hora pico, ¿verdad? Que encuentra el valor máximo o esa hora donde el tráfico es más intenso, ¿sí? De ese día, ¿sí? Y la promedias por los días, ¿verdad? Esa es la más común y prácticamente con esa nos quedamos, ¿verdad? La otra, bueno, no le he visto que lo utilicen tanto, ¿no? Ok, y bueno, como les comentaba, este era el demo que quería que viéramos. Bueno, creo que tengo por aquí algunas... o sea, la página todavía existe, pero ya no se muestra en tiempo real. Esta es, digamos, la mentada red de Finlandia. Y antes, bueno, le dabas clic aquí y te decía más o menos cómo estaba, ¿no? Ahorita ya no tenemos eh,
dato interactivo, pero bueno. Ok, avanzamos a lo que es el modelado de tráfico telefónico, ¿sí? Si hacemos una clasificación del tráfico, la podemos ver como aparece aquí. Si se fijan, tengo por un lado, el lado de su izquierda, el tráfico conmutado de circuitos, que es el tráfico telefónico, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que no es el único, pero bueno, normalmente el más conocido es el tráfico telefónico. Por otro lado tenemos el tráfico de paquetes, ¿sí? Y nosotros lo podemos analizar ya sea a nivel de paquetes o a nivel de flujo. Si hablamos a nivel de flujo, hablamos de TCP y UDP. Y puede ser elástico con el TCP o de streaming, ¿verdad? Que es UDP, ¿sí? Digamos, bueno, otra vez, son los modelos, bueno, ya viejitos, pero clásicos, pues, de la parte de datos. En la parte de redes en chip, ¿sí? Hay que comentarlo, ¿no? Aquí todavía tendríamos el tráfico conmutado de circuitos, pero acá aparte tendríamos de nivel paquetes, otro a nivel fleet, incluso podríamos verlo a nivel de FIT también. Y a nivel de flujo, puede ser más que nada a nivel de aplicación o a nivel de justamente de pares de origen-destino, ¿no? Eh, Porque, bueno, no tenemos un protocolo TCP o UDP, ¿verdad? Y también lo que sí podemos tener es que sea una conexión, es decir, se están haciendo transacciones, las cuales yo establezco, es decir, le pregunto a la otra parte, quiero platicar contigo y quiero intercambiar esta información, y se establece un flujo, o la otra es de que simplemente mando la información esperando que le llegue, ¿verdad? Ok, bueno, esto ya lo hemos comentado. La red telefónica va orientada a conexión. Tenemos un establecimiento de conexión de extremo a extremo, donde los recursos, cada vez que va viajando, digamos, la petición de quererse conectar, va reservando recursos a lo largo de la red hasta que B me dice que sí, entonces en ese momento voy cerrando el circuito, ¿sí? Hasta que llego otra vez con A y ya está todo el circuito exclusivamente para la conexión entre A y B. Si alguno de los circuitos o de los recursos no están disponibles a lo largo de la trayectoria, pues la llamada se pierde, ¿sí? O se bloquea, se dice, ¿verdad? Y normalmente comentábamos también que esto lo hacemos para una transferencia de información como un flujo continuo, ¿verdad? Es decir, si lo estamos manejando por ráfagas no nos conviene porque estamos reservando el canal y no lo estamos usando, ¿verdad? Ok, ¿cómo modelamos el tráfico telefónico? Bueno, el tráfico telefónico consiste de llamadas. Todas las llamadas ocupan un canal, ¿sí? Para cada enlace a lo largo de la ruta. La caracterización de las llamadas es justamente el tiempo de duración de llamada, que en inglés le llamamos el holding time, ¿sí? En unidades de tiempo, normalmente en segundos. Modelamos el tráfico ofrecido como el proceso de llegadas de llamadas, ¿sí? Es decir, en qué momento me llega una llamada nueva o llamadas nuevas. Y tenemos la distribución del tiempo de retención de recurso o el holding time o el tiempo de duración de llamada, que es qué tanto tiempo se tardan en hacer la llamada. El modelo de enlace es un modelo puro de pérdidas, ¿sí? Donde un servidor corresponde a un canal. La tasa de servicio mu depende justamente del tiempo promedio de retención de recursos, el tiempo promedio de llamada. El número de servidores n depende de la capacidad del enlace o digamos de cuántas llamadas soporta un enlace. Por ejemplo, antes físicamente eran cablecitos, ¿sí? Entonces, pues ¿cuántos pares llevas ahí? No, pues llevo 32. Tenemos 32 pares. Ah, ok, entonces puedes soportar 32 llamadas, ¿verdad? Ahora, bueno, todo esto se cambió a la parte de digital. Entonces, ahora los enlaces se miden en megabits. Recuerden la jerarquía, no sé si a ustedes les tocó lo que era un E1, un E2, un E3, un E4, un T1 y demás, ¿no? Normalmente un E1 va en relación a 32 canales de 64 kilobits por segundo, ¿sí? Que son, si mal no recuerdo, 2 megas y cachito, ¿sí?
Eh, ok, y bueno, si todos los canales están ocupados, tenemos un control de admisión de llamadas, el cual rechaza llamadas nuevas, ¿sí? Y van a ser bloqueadas y van a ser perdidas, ¿sí? Digamos que este sistema, en una llamada normal, por ejemplo, en nuestro celular, nosotros marcamos y, por ejemplo, si no me contesta, suena ocupado, me manda al buzón, ¿verdad? ¿Sí? Este rollo de mandarnos al buzón, si se fija, es una mejora del sistema de pérdidas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que debería de funcionar en un sistema de pérdidas? Yo llamo, no me contestan y pum, no hay nada más. Pero con la idea del buzón es justamente, digamos que no se pierda la llamada porque yo le estoy dejando la información, ¿sí? En un buzón y después la otra parte va a ir al buzón a tomar esa información, ¿verdad? Entonces, incluso les conviene porque se gasta de los dos sentidos, ¿no? Gasto yo cuando llamo y gasta la otra persona cuando recibe, ¿no? Ok. El modelo del tráfico cruzado es el proceso de tráfico el cual me dice cuántas llamadas han sido cursadas o cuántas llamadas están ahorita, digamos, llevándose a cabo, ¿no? O, dicho de otra manera, el número de canales ocupados, ¿sí? Y les digo, esto lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Cuando yo estudié todo este rollo de teletráfico, en la maestría, normalmente ahí lo trabajamos o estaba de moda la parte de celulares. Entonces, los canales eran justamente ranuras de tiempo y espacios de frecuencia. Entonces, tú lo veías así, ¿no? Por ejemplo, en una central, perdón, una central, en una estación base de una celda, pues normalmente teníamos capacidad, por así decirlo, estoy aventando un número, ¿no? Para 100 llamadas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esos serían justamente mis canales, ¿verdad? La pregunta es, si hay mucho tráfico o cierta cantidad de tráfico, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que se bloquee una llamada nueva, ¿no? Y bueno, en los celulares hay otra cosa todavía más, digamos, crítica. Recordar que en los celulares estamos bueno, en una celda, justamente, y podemos movernos nosotros porque traemos el celular y me puedo mover a otra celda. Eso se conoce como el mentado handover o handoff, ¿sí? Dependiendo estamos en Europa o en Estados Unidos. En Europa le llaman el handover, en Estados Unidos es el handoff, que es justamente el transitar de una celda o célula a otra celda, ¿no? Y curiosamente, en ese inter yo puedo ir con mi llamada y si llego a una celda que está todo ocupado, pues yo iba hablando y de repente, ¡pum!, se me cae la señal, ¿verdad? Que a todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Sí? Eso, en términos de calidad de servicio, es peor que no poder hacer una llamada. Es decir, si yo llamo, ¿sí? Y no me contestan o no se puede enlazar la llamada, pues digo, está bien, luego intento. Pero si ya estoy hablando, ¿sí? Y se me corta la llamada, es más molesto para el usuario, ¿sí? De hecho, normalmente les comento las probabilidades que según la ITU, ¿sí? Y la COFETEL y, bueno, ¿cómo se llaman ahorita? El IFETEL y bueno, ya no sé, que lo quieren desaparecer y bueno, entonces ya no sé. Pero estos organismos reguladores determinan que la probabilidad de bloqueo perdón, de bloqueo, quiere decir de no poder enlazar una llamada de celular, tiene que ser, creo que a lo más de 2%, ¿sí? Es decir, si intento 100 llamadas, 2 no voy a poder, no se va a poder conectar, ¿sí? Y por otro lado, la probabilidad de que se me caiga una llamada la manejan en un 0,2%. Es decir, de 1000 llamadas, 2 se me corten, ¿sí? Obvio que aquí en México se me hace que no andamos así, ¿eh? Andamos peor. Pero bueno, esa es tarea. De hecho, toda esta información, si mal no recuerdo, debe de estar en la página de ahí de los organismos reguladores, incluso por compañía. Y también es una cuestión que, digamos, uno como usuario se lo están ofreciendo, ¿verdad? Que digas, mira, si estás con Movistar, estos son sus números, ¿no? Esas son las probabilidades de que se le bloquee, o bueno, es la tasa, bueno, ahí no son probabilidades, ¿sí? Recordar, cuando yo hablo de probabilidades es porque tengo un modelo y estoy haciendo una predicción, ¿verdad? Y cuando hablo de tasas, ya es que ya los medí, es que ya ocurrió, ¿verdad? Y tengo un aparato que está midiendo, entonces ya digo, esa es la tasa de llamadas perdidas, ¿no? Es decir, lo que se midió. Y si hablo de una probabilidad, estoy hablando de un modelo y lo que se espera, ¿verdad?
¿sí? Nomás para no confundirnos, que, digamos, en términos prácticos pueden ser lo mismo, nada más que recordar que si es tasa es porque ya se midió y si es probabilidad es porque estoy esperando que el sistema se comporte así. ¿Va? Ok. Y bueno, aquí tenemos, bueno, este tipo de gráficas son muy útiles. De hecho, el doctor José Luis y un servidor nos pasamos mucho tiempo analizando estas grafiquitas, sobre todo cuando queríamos encontrar, y lo hicimos en su trabajo doctoral, una nueva manera de cómo analizar este tipo de sistemas, ¿sí? Y de hecho tenemos una propuesta bastante innovadora, pero todavía, bueno, requiere trabajo, la teoría no está completa, es lo que estamos trabajando, pero es muy interesante, ¿no? Yo espero que cuando él esté también lo podamos tener una sesión de esa parte, de explicarles la teoría y cómo efectivamente le damos la vuelta un poquito a la parte matemática, pero también le damos la vuelta a la parte de simulación, y entonces estamos como que en medio de los dos mundos, ¿no? Y curiosamente me da un resultado tan bueno como en la simulación, pero mucho más rápido que la simulación, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Se fijan, lo que estoy observando aquí es las flechitas, es justamente los instantes donde llegó una llamada, y se fijan, lo que está en verde es toda la duración de la llamada, desde que llegó hasta que se terminó, ¿sí? Lo que está abajo es la cantidad de canales que están siendo ocupados, ¿sí? Dicho de otra manera, lo de abajo es el volumen de tráfico, ¿sí? Lo de abajo se mide en Erlang, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas llamadas están siendo atendidas, verdad? Si la capacidad de mi canal, perdón, la capacidad de mi sistema es de 6, ¿sí? 6 canales, quiere decir que puede cursar a lo más 6 Erlangs, ¿sí? Un tráfico que si me llega un tráfico mayor a 6 Erlangs, no lo voy a poder atender, ¿sí? Y bueno, y aquí ya vemos que, bueno, todas estas entradas y salidas son aleatorias. Y aquí vemos justamente que justamente, cuando llega, está uno, 2, 3, 4, 5, y él es el sexto, ¿sí? Y después de él llega otro más, y como ya hay 6, digamos, llamadas al mismo tiempo, ya no se puede atender y en ese momento se bloquea la llamada o se pierde la llamada, ¿sí? Entonces ahí está muy claro justamente ese escenario, ¿verdad? Y les digo, esta parte pues es bastante interesante de ver, sobre todo cómo va cambiando la utilización del sistema, ¿verdad? Vean que si yo soy Slim, pues lo que quiero es que mi sistema esté a tope, ¿verdad? Para yo estar cobrando, ¿sí? Y si yo soy un usuario, lo que quiero es que el sistema esté vacío para que siempre me toque entrar, ¿sí? Estamos contrapunteados, ¿verdad? Slim quiere una cosa y yo quiero otra, ¿verdad? Ok. Pasando, Una antes de... pregunta, Humberto. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, nada más bueno, ahorita me quedó una duda. Hace ratito me habías comentado que se podía tener máximo un Erlang, que es cuando está completamente ocupado, y aquí me comentas que son Son 6. 6. ¿Cómo lo interpreto? Es que ese Erlang se define en términos de un servidor, o en este caso de un canal. Como aquí tengo 6 canales, por eso se multiplica, Ah, ok. ¿sí? Entonces, cada servidor, ¿sí? A lo más puede atender un Erlang, ¿sí? Ah, ok. Pero si tengo 6 servidores o 6 canales, pues son 6 Erlang los que puedo atender ya como sistema, ¿verdad? Ah, ok. Entonces el Erlang está asociado al canal o al servicio que se Ajá, está dando. digamos al servidor en términos generales, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, Ok. imagínate también, digo, si lo relacionamos con la parte de redes en chip, eh, si tú, podemos decir que cada enlace que llega o que sale de un ruteador puede atender un Erlang, ¿sí? Entonces, si te fijas, tú dices, bueno, si son 5 puertos, son el norte, sur, este, oeste y el local, ¿sí? Realmente lo más que puedo yo estar atendiendo son 5 Erlangs, Ah, ¿sí? ok. Sí, ahora, de que el tráfico se comporte bonito y pueda atender a los 5 Erlang es otro cantar, ¿verdad? Pero Sí. mi capacidad es para 5 Erlangs, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Porque tengo, digamos, cada puerto sería como un servidor, ¿verdad? El problema está en que, si te fijas, en nuestro caso muy particular de las redes en chip,
no podemos decir, bueno, si estoy ocupado yo, vete al otro, ¿verdad? Sino que no, yo tengo que salir por ese, entonces me tengo que esperar y me tengo que formar, ¿verdad? Y aunque digamos tenga la capacidad para 5 Erlangs, normalmente todo se concentra en algunos cuantos enlaces y por lo tanto ahí es cuando podemos decir que ese enlace está saturado o incluso ya no es estable, ¿verdad? Porque el tráfico que se le está pidiendo o se le está ofreciendo es mucho mayor que la tasa de servicio, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Y incluso esa parte es la que trataríamos nosotros de evitar, y ahí viene la otra parte de cómo balanceas cargas o los algoritmos justamente de ruteo que dicen, bueno, vamos, digamos, si está ocupado ese que se vaya por otro lado, aunque sea una ruta no mínima, y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que se están queriendo hacer por ahí, ¿no? Y una más, ¿verdad? Lo que estuvimos trabajando con el maestro Salvador, incluso pudiera darse una idea donde eh, nosotros podemos, a lo mejor, en lugar que se comporte como un sistema de bloqueo de cola de espera, se comporte como un sistema, perdón, de compartición, donde llega, pero el ancho de banda, digamos que le toca menos, se va a tardar más, pero está siendo atendido, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ahí habrá que hacer el análisis de qué tan conveniente es en las redes en chip. En un bus es conveniente, pero una red en chip, ¿qué tan conveniente sería? Eso incluso es un trabajo interesante que valdría la pena por ahí plasmar, ¿no? Sí, así. Sí, ahí para los que tenemos que publicar para obtener el grado, ¿verdad? Hay que irlo anotando. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al modelado de tráfico de datos? No, no, todo bien. Perfecto. Lau, ¿todo bien? Ok, en la clasificación del tráfico, pues ahora vamos a ver justamente la parte de nivel de paquete, ¿sí? Cómo estudiamos esta parte de nivel de paquete, ¿no? Otra vez, bueno, esta grafiquita ya la vimos, donde, eh, digamos, en las redes de Internet, principalmente tenemos el protocolo de Internet, que es un protocolo que no establece conexión, no hay reservación de recursos, sino simplemente mando yo el paquete esperando que llegue, pero muchas veces pues no llega, ¿verdad? Es una transferencia de paquetes discretos y es un servicio o un paradigma de servicio de mejor esfuerzo. Es decir, los ruteadores o los nodos de la red hacen su mayor esfuerzo para transmitir el paquete, pero si llega un momento donde ya no puedo o ya no cabe en la memoria, pues simplemente lo tiro y ni siquiera me preocupo a veces ni le aviso, ¿no? Al otro simplemente lo tiro, ¿verdad? Hay unas estrategias donde sí aviso, ¿verdad? Y digo, oye, ¿sabes qué? Pues perdí tu paquete, ¿verdad? Pero a veces está tan congestionado esto que el avisar genera más congestión. Entonces muchas veces, pues ya ni le digas, se va a dar cuenta cuando no le contesten, ¿verdad? Y eso normalmente se deja a capas superiores digamos, atrapen esa situación. Otra vez, la inteligencia, bueno, hace mucho yo daba un curso de redes, creo que a ninguno de ustedes les tocó, pero uno de los grandes paradigmas de las redes, ¿sí? Bueno, ese curso también lo tomé, yo soy bien piratota, ¿verdad? Ese curso también lo tomé de la Universidad de Stanford, bueno, siempre me digo, uno se compara con los buenos, ¿verdad? Sí, en lugar de agarrarle a cada de los compañeros del Polio, de la UNAM, ¿verdad? Bueno, que también son buenos, ¿verdad? Pero digo, la gente de Stanford siempre anda más a la vanguardia, ¿no? Y ellos comentaban que justamente un paradigma de las redes era que, que si algo se tenía que hacer en la red, ¿sí? O algo, necesitamos poner algo en la red para que funcionara mi servicio, que lo hiciéramos en los extremos, que lo menos que se pudiera modificar los nodos intermedios. ¿Esto por qué? Porque luego no sabemos si cambian los nodos intermedios, si cambia esto, si cambia el otro. Entonces, si cambiaran algo en medio y mi sistema está esperanzado a que esté bien configurado esa parte en medio, pues nunca va a llegar el paquete, ¿verdad? Entonces, por eso lo que dice aquí, ¿no? Que la inteligencia debe estar implementada en los nodos terminales. Normalmente es algo, digamos, bien conocido de las redes por ese principio, ¿no?
que sabemos que la parte del medio puede cambiar o puede no actualizarse o incluso actualizarse, y yo debo de ser posible de aún, a que pasen todas esas posibilidades, ¿sí? Poder seguir teniendo la comunicación. Lo que tengo abajo es más o menos cómo se transmite el paquete. Tengo un encabezado IP donde va la dirección y los datos. Bueno, es un poquito más complejo que eso, pero para fines prácticos y para el modelado me basta con eso, ¿no? Un encabezado IP donde tengo las direcciones, orígenes, destino y algunos otros campos y la parte de los datos. Ok, para el modelado del tráfico de datos a nivel de paquete, el tráfico de datos consiste justamente de paquetes. Cada paquete compite con otro paquete para, digamos, utilizar los recursos de procesamiento de paquetes o de transmisión de paquetes. A esto le llamamos el multiplexado estadístico. ¿Sí? ¿A qué le llamamos multiplexado estadístico? A que van a llegar a algún momento y donde alguien, en este caso un árbitro, va a tener que decidir a quién le da el recurso, ya sea, es decir, si estamos hablando de una puerta, de un puerto, de un enlace, cuál de todos los paquetes va a salir primero, cuál sigue después y demás, ¿no? No me vas a dejar mentir, Vidcar, pero pues el más conocido es el round robin, ¿verdad? Porque es justo en términos de acceso, ¿sí? Aunque ya sabemos que no es justo en términos de ancho de banda, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos en el acceso sí, ¿no? Como es fácil de implementar, es muy común que lo veamos por ahí. ¿Cuál sería la caracterización del paquete? Recuerden que la llamada, lo que teníamos era la duración de la llamada. Acá lo que tenemos es la longitud del paquete o la cantidad de datos que lleva el paquete, la cantidad de bits. ¿Sí? ¿Cómo modelamos el tráfico ofrecido? Se modela a través del proceso de arribos de paquetes, ¿sí? Es decir, en qué momento llegan paquetes nuevos. Y por otro lado tengo la distribución de la longitud de los paquetes, qué tan largos son. Y aquí viene una controversia muy interesante. Mientras que en la parte de llamadas, el modelado siempre, bueno, o es muy común o está bien sabido y bien caracterizado que las dos cantidades eran variables aleatorias exponenciales negativas, ¿sí? Acá ya no. Normalmente el proceso de arribos sigue o puede seguir siendo hasta cierto punto un proceso de Poisson, que básicamente es un proceso cuyo tiempo entre arribos es exponencial negativo, pero ya la distribución de la longitud del paquete ya no se comporta exponencial negativa. Incluso ya se habla de que de repente te puedo tener a lo mejor muchos paquetes pequeños, pero de repente un paquetote muy grande, ¿no? ¿Sí? Que lo que se conoce como distribuciones de cola pesada. Es decir, que hay valores muy grandes que tal vez no tienen mucha probabilidad, pero ocurren. ¿Sí? Y eso le da un poquito en la torre a todo el modelado, como lo vamos a ver en teoría de colas, ¿verdad? De hecho, esa es la complicación de las redes, ¿verdad? Sobre todo las redes de paquetes. El modelado de esto que ya no tenemos una distribución, digamos, vamos a ver más adelante, que se comporta muy bonito, muy benigno, sino que ya tenemos una distribución que no le puedo, o no hay, o todavía no hemos encontrado una herramienta matemática sencilla, fácil, para analizarlo, ¿no? Digamos que digamos, los que saben un poquito de señales y sistemas, ustedes saben que si yo tengo un proceso de Poisson en la entrada y lo filtro, lo hago pasar por un filtro, ¿cómo va a ser el proceso de la salida? Pues va a ser, perdón, tengo un proceso gaussiano en la entrada y lo hago pasar a través de un filtro. Pues el proceso de salida también va a ser gaussiano, nomás se cambian un poquito sus características, pero es gaussiano, ¿sí? Si acá, ¿cómo se caracteriza un proceso gaussiano? Con su media y su varianza, ¿sí? O su desviación estándar. Entonces, si yo lo hago pasar, pues en el proceso de salida lo puedo conocer si conozco su media y su varianza. Y ya terminé. Los procesos de Poisson, que son justamente los que son de exponencial negativa, lo único que necesito es la media, porque la media es igual a la varianza. Sí. Creo que sí. Pero curiosamente, si, digamos, para el caso muy específico de la longitud de paquetes es diferente, ya no se comporta, ya no se comporta igual, y ya el proceso de entrada, si es Poisson, pero el proceso de salida no es Poisson. Entonces, ya no basta con que encuentre la media, ¿sí? Ya tengo que hacer otro tipo de análisis, lo cual me complica, ¿sí? Sobre todo
como vamos a ver más adelante, que por ejemplo en la parte de las redes, que es un servidor seguido de otro servidor, seguido de otro servidor, donde se le va sumando tráfico, entonces ya no sabes ese proceso cómo va a quedar, ¿verdad? ¿Sí? Si se hace una caracterización con Poisson, tenemos lo que son las redes de Jackson y esas son más o menos sencillas de analizar, ¿no? Ok, el modelo del enlace es justamente un sistema de colas de un solo servidor, donde la tasa de servicio depende de la capacidad del enlace, es decir, el ancho de banda, ¿verdad? Y justamente la longitud promedio del paquete, ¿sí? Cuando el enlace está ocupado, los nuevos paquetes se almacenan o se ponen en un buffer, en una memoria, en una fila de espera. Si es posible, de otra manera se pierde. Entonces, el modelo para el tráfico cursado es el proceso de tráfico que me dice el número de paquetes que están en el sistema, incluyendo tanto los paquetes que están siendo transmitidos como los paquetes que están en los buffers o que están almacenados. ¿Sí? Es decir, si ya entraron en el sistema, es decir, no fueron bloqueados o no se perdieron, entonces ya se pueden contar como cursados, aunque todavía no hayan salido. ¿Sí? Ok, y aquí tenemos más o menos una idea. Vean que aquí sí tenemos el detalle ese de un solo enlace, entonces sí tenemos nada más un Erlang, ¿sí? Aquí lo interesante es que, bueno, esta es la ocupación del enlace, solo que como los paquetes tienen diferentes tamaños, ¿sí? Pues yo puedo tener pues diferentes número de paquetes siendo atendidos en algún momento, ¿no? Por ejemplo, aquí llega un paquete, inmediatamente lo transmito, ¿sí? Y luego no tengo nada que transmitir, llega uno, empiezo a transmitir, llega otro, este no lo puedo transmitir, sino que ya lo pongo en rojo porque está almacenado, ¿sí? Después termina el otro y empieza a transmitirse el otro, ¿va? Y llega otro nuevo más y está almacenado. Entonces, todo lo rojo significa que están esperando y el verde significa que está siendo transmitido, ¿verdad? Y si se fijan, la cantidad de paquetes en el sistema, pues sí puede ir cambiando y hasta puede llegar hasta un máximo, ¿no? Si aquí llegara otro paquete, ¿sí? Vean que ya no lo puedo almacenar y probablemente se lo vaya a tirar o se vaya a perder, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, Doc. Todo bien. No, ninguna. Perfecto. Ok, aquí podemos verlo, digamos, de dos maneras. La parte de arriba es la ocupación del enlace, digamos, continua, y la parte de abajo es, digamos, la ocupación del enlace promediada. ¿A qué le llamamos promediada? Bueno, se fijan, realmente aquí estamos transmitiendo y luego dejamos de transmitir, pero si yo promedio en este tiempo, probablemente acá tenga un poquito más, o el promedio se cargue un poquito más para acá y acá baje un poquito. Aquí de plano va a bajar porque no tengo nada, ¿no? ¿Sí? Eh, l- digamos que normalmente en la teoría de tráfico trabaja con esta de abajo, ¿sí? Trabajamos con la parte promedio, pero si yo analizo una simulación, lo que voy a estar viendo es la parte de arriba, ¿sí? Y recordar que normalmente es una situación más o menos equilibrada, en el sentido de que esto de aquí, si yo lo analizo en el promedio del tiempo, se comporta muy similar a esta parte de acá, ¿sí? Nada más que acá, les digo, eso sí depende mucho de la simulación. Yo sé exactamente qué momentos están inactivo el canal. Y acá lo que estoy diciendo es que en promedio va a estar ocupado tanto, ¿verdad? No puedo saber exactamente en qué momento, ¿verdad? Porque es un análisis estadístico, ¿verdad? Promediado, no puntual como lo puede ser ya una simulación, ¿sí? Y otra vez, la simulación depende de los momentos exactos de los arribos de los paquetes, ¿verdad? Si yo muevo poquito, pues muevo todo eso de allá arriba, ¿verdad? Y de hecho, aquí viene otra parte que también les digo, para todos aquellos que no sabemos qué hacer de nuestra vida, ¿sí? Académica, eh, una parte que me quedó a mí pendiente era justamente utilizar esta información de las simulaciones, obvio en un modelo que sea lo suficientemente exacto para que te pueda permitir predecir
en qué momentos vas a tener los ruteadores libres para decir, ah, mira, ¿sabes qué? Ya sé que como empezó tal paquete allá, no sé, después de ese paquete va a quedar libre el ruteador. Entonces, si yo transmito ahorita, cuando llegue al ruteador va a estar libre y voy a pasar sin ninguna espera. ¿Sí? A eso le llamamos la calendarización o la programación de paquetes, que de hecho esto no ha sido explorado, o por lo menos no en este sentido, en la literatura. Ha sido explotado en el sentido de que utilizamos, en lugar de una red conmutada de paquetes, es una red TDMA, donde dices, ah, mira, como le estoy dando un tiempo a cada paquete, sí ya sé que en tal tiempo tienen una ranura libre, pero ahí es más fácil, ¿verdad? Acá la idea sería no tener ranuras, incluso no tener, o sea, lo único que tenemos son ciclos de reloj, ¿verdad? Y a base de un modelo, digamos, basado en esto, en una simulación, o incluso en lo que estuvimos trabajando con José Luis, sí, digamos, estimar cuál sería el tiempo óptimo de salida para yo no tener que esperar. Digamos, en términos, digamos, mundanos, es como si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Yo quiero una aplicación que ya sabe que yo a las 8 o bueno, entre 7 y 8 de la noche salgo de aquí del trabajo y quiero llegar a la casa, ¿verdad? Y quiero que me diga en qué momento exacto encuentro el menor tráfico posible. Entonces, que te avise, mira, si sales ahorita, no encuentras tráfico. ¿Sí? Otra, dice, del $1.000.000 o por lo menos un agregado para Waze o Google, ¿no? Que sería bueno que te dijeran, ¿sabes qué? A esta hora normalmente vas, si ahorita sales, no encuentras, o incluso, ¿sabes qué? Encuentras todos los semáforos en verde, ¿no? Pues qué chulada, ¿no? Ok, y finalmente tenemos lo que es el modelado del tráfico de datos a nivel de flujo, ¿sí? Que, como comentamos, puede ser TCP o UDP. Ok, encima de lo que es la capa de red de IP, tenemos las capas de transporte, que es justamente la que se encarga de que los paquetes IPs lleguen a las terminales, ¿sí? Es decir, que lleguen probablemente en orden o que lleguen de manera correcta, que lleguen sin errores, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Y los dos protocolos son muy utilizados. El de arriba es TCP, que es justamente la tasa de transmisión se adapta a las condiciones de tráfico de la red con un mecanismo de control de congestión. Este mecanismo de control de congestión funciona más o menos así. Yo transmito un paquete, ¿sí? Y cuando llega del otro lado me avisan, me mandan un acuse de recibo, me dicen, todo bien. Si me llega ese acuse de recibo, entonces yo mando 2 paquetes, ¿sí? Si me llegan esos 2 acuses de recibo bien, entonces mando 4 paquetes. Perdón, mando 3 paquetes, así 4, y así me la llevo. ¿Qué pasa si de repente un paquete se pierde? Y yo estaba mandando ya o sea, digamos, de 16 paquetes al mismo tiempo. Si yo pierdo una acuse de recibo, en ese momento me voy a la mitad. En lugar de mandar 16 paquetes, mando nada más 8. Y otra vez empiezo. Me mandan o recibo los 8 acuses de recibo bien, mando 9. Y así voy. Entonces, se fijan, es como una escalerita. Eso es algo ya muy, muy bien establecido, ¿no? Que es el mecanismo de control de congestión de TCP. Ha recibido algunas modificaciones. Tenemos que el modelo de Vegas, el modelo de Rhino, hay varios, ¿no? Normalmente esto lo utilizamos para tráfico elástico. Cuando decimos elástico es que lo puedo, digamos, detener o se me puede esperar, no hay tanto problema que esté ahí almacenado en buffer, ¿no? Como una transferencia de documentos digitales cuando quiero bajar, por ejemplo, un PDF, ¿no? O sea, se tarda un poquito y de repente avanza bien y luego como que se detiene y luego otra vez ya, ¿no? Pero no pasa nada, ¿sí? Siempre y cuando me llegue, no pasa nada. Cosa muy diferente, el UDP. El UDP es User Data Protocol, perdón, Datagram Protocol, que es independiente de la tasa de transmisión y de las condiciones del tráfico de la red. Normalmente se utiliza para transacciones de tráfico interactivo con transferencias cortas, ¿no? También es utilizado para lo que es los servicios de streaming o de tráfico en tiempo real con la ayuda de algunos protocolos superiores, como por ejemplo RTP. Entonces, si yo estoy en Spotify, si yo estoy en Netflix, si yo estoy en una videoconferencia, por ejemplo esta, probablemente esté utilizando UDP, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se pierde un paquete UDP? Ustedes van a ver como que se corta la llamada, se corta el audio,
o incluso el video como que se ve feo, pero luego ya se restablece, ¿verdad? Sí. Bueno, en la parte del TCP es un protocolo orientado a conexión de extremo a extremo. Me ofrece una transferencia del flujo de bytes confiables, es decir, yo puedo, si utilizo TCP, yo estoy seguro que lo que mande va a llegar del otro lado y va a llegar bien, ¿sí? Sin errores. Tenemos mecanismos de control de congestión que son específicos a cada flujo, ¿sí? Para lo que es el control del tráfico, y se utiliza lo que es una ventana deslizante adaptiva. El control de flujo previene justamente que el transmisor inunde o mande demasiados paquetes al receptor que no pueda manejar, ¿sí? Y el receptor prácticamente le dice, con el tamaño de la ventana, le dice al transmisor, ¿sabes qué? Pues mándame poquitos paquetes, ¿no? Por ejemplo, cuando inicia este proceso, los dos empiezan con una ventana de un paquete, ¿no? Y es lo que les digo. Se manda correctamente el primer paquete, se incrementa la ventana ahora 2, ¿sí? Y mando 2 paquetes. Y así, conforme vaya aumentando, vaya todo bien, va a ir creciendo la ventana. La primera vez que se corte algo, la ventana se reduce a la mitad, ¿sí? Esto se conoce como incrementos aditivos, decrementos multiplicativos, ¿sí? En inglés, AIMD, ¿sí? Additive Increment, Multiplicative Decrement, ¿sí? Ujú. Ok, el control de congestión previene no previene que yo sature al receptor, sino previene que yo sature a la red, ¿sí? Porque recuerden que mis paquetes están compitiendo con otros paquetes, ¿no? Entonces, de alguna manera yo tengo que averiguar si la red está congestionada o si tiene pedacitos que están congestionados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una pérdida de paquetes me indica congestión, ¿sí? Es decir, si no me llegó una acuse de recibo, otra vez me dice algo en la red, no sé en dónde, pero algo en la red está mal, entonces tengo que bajar mi tasa de transmisión, ¿sí? Porque estoy saturando a la red. Entonces, bueno, ¿cómo se generan el paquete? Bueno, tengo el encabezado IP y luego viene adentro de ese encabezado IP, tengo otro encabezado TCP y adentro de ese encabezado están los datos, ¿sí? En UDP decimos que es un protocolo de la capa de transmisión extremo a extremo sin conexión. Va encima de IP, pero solamente para el multiplexado, es decir, solamente me dice el número de puerto a dónde va dirigido. No hay garantía de una transferencia de paquetes, es decir, no es confiable. No hay control de flujo, se puede saturar al receptor. Y no hay control de congestión, también puedo saturar a la red, ¿sí? Ok. Bueno, si yo puedo analizar esto en una escala de tiempo más grande y el tráfico de datos puede pensar como si se puede pensar como si consistiera en flujos, donde un flujo sencillo se describe como un flujo continuo de bits es que stream es como un riachuelo, un arroyo, pero bueno, una corriente de bits, digamos, continua, ¿sí? Con una tasa de bits posiblemente variable, ¿verdad? No tanto como paquetes discretos, sino como que cambia la tasa de transmisión de bits. Y tenemos justamente la clasificación de flujos como flujos elásticos, donde justamente se adaptan a la tasa de transmisión, ¿sí? A las condiciones de la red, ¿sí? Como la transmisión de documentos digitales o HTTP, FTP, todo que utiliza TCP. Y viene la otra parte, los flujos de transmisión, que son tasas de transmisiones que son independientes a las condiciones del tráfico de la red. Por ejemplo, la voz en tiempo real, el audio, la transmisión de video que utilizan UDP, ¿verdad? Les digo, bueno, yo recuerdo cuando yo empezaba a estudiar todo esto por ahí en los 90s, ¿sí? Se hablaba de la transmisión de video y uno decía, no, transmisión de video, ¿verdad? Y ahorita pues no podemos concebir, es más, ni esta clase si no hubiera esa tecnología, ¿verdad? Y ya les digo, bueno, también que la podemos utilizar en todas partes, ¿no? En nuestra computadora, en nuestro celular, tableta, ¿sí? E incluso ya hay algunas televisiones que ya traen la aplicación, ¿no? También. Ok, viene, bueno, la parte elástica o la parte de los flujos TCPs, ¿sí? Normalmente caracterizamos los flujos en tamaño, es decir, en unidades de datos, la tasa de transferencia y la duración
de un flujo elástico no es fija, sino depende de manera dinámica del estado de la red. Es decir, si hay congestión, pues se va a alargar, ¿verdad? Y si no, pues va a terminar pronto, ¿sí? Algo como esto es lo que queremos buscar con digamos, mecanismo que implementamos con Salvador Ibarra, ¿no? Me va a permitir justamente hacer flujos elásticos, ¿sí? ¿Qué tan conveniente va a ser eso? No sé, ¿verdad? Pero me lo va a poder permitir, ¿sí? Les digo, eso es lo que falta todavía analizar y qué tanto se gana y qué tanto se pierde. El modelo del tráfico ofrecido es justamente el proceso de arribo de flujos, en qué momento llegan los nuevos flujos. Y la otra viene siendo la distribución del tamaño de los flujos, qué tan largos o qué tan cantidad de bits tengo que mandar, ¿no? El modelo de enlace, lo que les comentaba, es un modelo de compartición similar a lo que les platicaba yo de lo de Salvador, ¿no? Y debido a la falta de control de admisión, no se rechaza ningún flujo. La tasa de servicio mu depende de la capacidad del enlace y se promedia en términos del tamaño de los flujos. En el modelo se adapta la tasa de transmisión de manera inmediata y la capacidad del enlace se comparte, dice que más o menos equitativamente entre los flujos que compiten. Les digo, esto no es así, por ejemplo, en Round Robin ya vimos que no es así. En el caso de nosotros, sí podemos ajustar un poquito más esa parte. El modelo del tráfico cursado es el proceso de tráfico que me dice cuántos flujos hay en el sistema, ¿sí? Así lo vamos a medir. Y bueno, esta sería justamente la parte de cómo se vería el sistema. Otra vez, en la parte de arriba son las flechitas, son las llegadas. Lo que está en verde es cuando se está transmitiendo. Lo que está en rojo es lo que estoy esperando. ¿Sí? Sí, perdón. Es el retraso extra. El verde es cuando, digamos, tengo todo para mí, ¿verdad? Y el rojo es cuando empiezo a compartir, ¿no? Ok, entonces, si se fijan, acá es el número de flujos que tengo en el sistema, pero llega un momento donde fíjense que llega el primer flujo y no hay problema. Luego llega el siguiente flujo, también va solo. Pero luego llega el segundo flujo y la tasa de transmisión se va a la mitad, ¿sí? Después llega un tercero, ¿sí? Y baja la tercera parte y así, ¿no? Es decir, la tasa de transmisión relativa para un flujo, ¿sí? Se va reduciendo, ¿verdad? Lo cual ocasiona que las transmisiones se alarguen, ¿sí? Les digo, no sé qué tanta ventaja, desventaja tenga esto, ¿sí? Habrá que analizarlo y digamos si es deseable o no. Por lo pronto, la parte de compartir de manera equitativa es deseable, ¿no? El que se reduzca la tasa de transmisión, no sé si qué tan deseable sea. Ok, y finalmente en la parte de streaming tenemos dos tipos de clasificación, que son de tasa constante. Por ejemplo, codificación de audio, video y voz de tasa fija, ¿sí? O una tasa de datos fija. Por ejemplo, cuando yo transmito la voz en PCM, que estoy, como les comentaba, que transmito, tengo 8000 muestras por segundo y 8 bits por muestra, entonces es una tasa constante de 64 kilobits por segundo, ¿sí? A que si codifico esa tasa ya puede ser que a veces ocupe 32 kilobits, luego 10 y dependiendo de la actividad que yo tenga en la voz, ¿verdad? Esa es para la parte variable, ¿no? Entonces la caracterización del flujo es la tasa de bits y la duración. Y la caracterización del flujo acá es la tasa de bits como una función del tiempo, porque va a ir cambiando, ¿no? Ok, normalmente cuando caracterizamos el tráfico de tasa constante, les digo, otra vez necesitamos la tasa de bits y la duración, ¿sí? El modelo del tráfico ofrecido es el proceso de arribo de nuevos flujos y la otra es la duración, pero la distribución de la duración del flujo, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo voy a estar transmitiendo el flujo? El modelo del enlace es un sistema infinito, ¿sí? Ya que no tengo control de admisión, no rechazo ningún flujo. La tasa de servicio mu depende de la duración del flujo promedio.
la tasa de transmisión y la duración del flujo son insensibles al estado de la red. No tengo almacenamiento en el modelo en nivel de flujo. Dice, cuando la tasa de transmisión total del flujo excede la capacidad, se pierden bits, ¿sí? De manera uniforme. Entonces lo que se hace es que se degrada la calidad del servicio, en este caso la calidad de la voz, la calidad del video, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener 3 videollamadas al mismo tiempo, pero llega un momento de que si la red se pone pesada, pues empiezo a perder bits de los 3 de manera, digamos, uniforme, ¿no? De que los 3 se degradan de la misma manera. Ok, el modelo del tráfico cruzado me dice que es el proceso de tráfico el cual indica cuántos flujos hay en el sistema y también la tasa total de bits, ¿sí? Ahí sí se le asocia la tasa total de bits. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un escenario como comentábamos, ¿sí? Vean que ahí de repente se metieron más flujos de los que puede soportar y lo que vamos a estar haciendo es perdiendo algunos bits, pero no sabemos de dónde vamos a perder esos bits, ¿verdad? Eso se hace de manera, pues, digamos, lo modelamos de manera aleatoria, ¿no? Y digamos uniforme, porque no tenemos más información. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Una pregunta. Sí, dime. Bueno, en tema de los sistemas que son orientados a conexión y los no orientados a conexión, si tienen que ver precisamente, bueno, por ejemplo, con el UDP que es no orientado a conexión, que no necesita precisamente de una dirección, de una conexión como tal, o sea, que se basa más bien en la dirección de los paquetes como tal, o en qué concepto viene. Siempre se me ha confundido ese de orientado a conexión y el no orientado a conexión. Ahí te va. Digamos que la diferencia radica en que cuando yo quiero iniciar, la que es orientada en conexión, haz de cuenta que ocupamos un paquetito inicial, ¿sí? Ese paquetito inicial va pasando por una serie, digamos, de elementos de red y va diciendo, oigan, voy a establecer una comunicación, ¿eh? Ah, sí, está bien, va pasando, ¿no? Y luego cuando llega, digamos, a donde tiene que llegar, el otro contesta, ¿sabes qué? Sí se puede hacer la conexión. Entonces viene el paquetito de regresa. ¡Ey, me dijo que sí! ¡Ey, me dijo que sí! ¿Sí? Entonces, y por último, el otro dice, ok, vamos a iniciar la transmisión. Y con eso, cuando dice vamos a iniciar la transmisión, a lo largo de la trayectoria que siguió ese paquete, ¿sí? Se van a reservar recursos porque ya saben que se va a estar transmitiendo, ¿sí? Incluso en las tablas de ruteo dicen, ah, mira, va a haber, o sea, ponla aquí porque va a haber una conexión de tal lado con tal lado, entonces ya que sepamos exactamente cuál puerto va a llegar un paquete y a qué puerto lo vamos a mandar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es no orientado a conexión, simplemente mandas el paquete y el paquete llega y llega y dice, ¿para dónde voy? Y pues mira, voy para Jalisco, ¿no? Pues dale por ahí a ver qué sale, ¿no? Entonces ya, oye, voy para Jalisco, ¿por dónde me voy? Pues dale por aquí, ¿no? Entonces, y el paquete iba, ¿no? Y tarde o temprano va a llegar, ¿sí? Gracias al esquema de protocolo, ¿verdad? De ruteo. Pero si te fijas, ahí no hay incluso garantía de que siga la misma ruta, un paquete. En cambio, en la parte de TCP, normalmente los paquetes siguen la misma ruta. ¿Sí? Ok, ok. Tiene que ver, por ejemplo, con el three-way handshake y todos esos de inicialización, Exactamente. Exactamente. El TCP utiliza el three-way handshake, ¿sí? ¿no? El SYN, SYN-ACK y el ACK. Ya, ¿Sí? ok. Acá, en las redes en chip, en sus inicios se quería manejar algo similar. Pero bueno, lo que yo he visto es que, o sea, no tiene mucho sentido andar mandando la información de un lado al otro, o por lo menos no lo he visto como un protocolo como tal. Cosa muy diferente, Vividcar no me va a dejar mentir, que nosotros sí tenemos ese protocolo o ese handshake, ¿verdad? En lo que propusimos por ahí en el protocolo de la red que implementamos, ¿verdad? Sí, así es.
¿sí? Y bueno, ahí lo que queríamos, porque era un protocolo que sí queremos garantizar o saber que el paquete llegó, ¿verdad? O que está vivo, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, o la diferencia yo creo que radica principalmente en que ya estamos conectando elementos de software con elementos de hardware, ¿no? Yo creo que esa es la parte que sí es importante para el software, saber que está vivo allá o que ya hay alguien que me va a contestar. En cambio, acá en la parte de hardware, pues sabemos, digamos, está ahí porque está, ¿verdad? Y entonces no hay bronca, o sea, una vez que pongas el paquete en la red, llega, ¿verdad? Pero por ejemplo, acá quiero una mezcla de Ethernet, o de hecho estamos saltando, tiene la capacidad de saltar en varias redes antes de llegar a la red en chip, ¿verdad? Por eso la idea. Entonces sí está un poquito más robusto en ese sentido, ¿verdad? Ok. Bien, con esto terminamos la presentación. Em, Vamos haciendo un ejemplito aquí en Omnet. Yo sé que, bueno, algunos de ustedes ya son muy duchos en la parte del Omnet, pero bueno, no está de más recordar, digamos, los inicios o incluso cómo modelar sistemas lo más sencillo posible, ¿no? Vamos a ver, bueno, aquí ya tengo pero no quiero modificar ese, porque es de la otra clase. Vamos abriendo uno nuevo. Le vamos a llamar... así. Entonces, bueno, ahorita lo que tenemos ya por default, el Omden me ayuda generando este elemento donde ya tiene un parámetro que genera, digamos, mensajes, ¿sí? Con un tiempo entre arribos exponencial negativo con una media de 1 segundo. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar como tal. Lo que quiero ver, a final de cuentas, o lo que me interesa ahora es modelar la parte del servidor. Por otro lado, también tengo aquí la parte del sync, que realmente no es un servidor. O sea, el sync es simplemente algo que está desechando los mensajes, ¿verdad? Ocupo un elemento que dependiendo, eh, o digamos de otro parámetro que va a ser la tasa de servicio o el tiempo promedio de servicio, ¿sí? Digamos que me tarde más o menos en sacar, digamos, de ese servidor los mensajes, ¿no? Entonces, de entrada, de aquí, bueno, si ustedes ven la simulación que tiene aquí por default, pues viene siendo este de aquí, dejen nomás lo hago más grande para que veamos, que es simplemente una fuente y bueno, vamos compilando. Ok, ¿sí están viendo? Sí, ¿verdad? Entonces, se fijan ahí, nada más es una fuente que está generando mensajes y el tiempo promedio entre mensajes es de 1 segundo. ¿Sí? Nada nuevo, ¿verdad? Eso no es un análisis de, digamos, de teletráfico, mucho menos de teoría de cola, sino simplemente, ¿sí? Estamos generando ahí datos, ¿verdad? Lo que vamos a poner ahora es un nuevo elemento en medio de ellos que va a ser la parte del servidor, ¿sí? Entonces, la idea sería ver, bueno, ahora cómo se comporta esta parte. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer, me voy a la parte del directorio fuente, le voy a decir que voy a crear un nuevo módulo simple y me está preguntando el nombre, le voy a poner server, ¿sí? Servidor en inglés. Siguiente va a ser un módulo simple y finalizar, ¿sí? A este servidor le voy a cambiar
la figurita. Ya no me acuerdo cuál era la figurita del servidor. Sí, ahí está, es esa. Sí. Ok, está el parámetro de display. Y voy a poner otro parámetro. Que vamos a poner este que sea un double. Bueno, también volátil. Que le voy a llamar service time. Va a ser un default. Igual exponencial negativo de 1 segundo, ¿verdad? Si se fijan aquí, si son observadores, justamente el tráfico correspondería a un Erlang, ¿sí? Porque el tiempo promedio corresponde justamente, o la tasa promedio corresponde a la tasa promedio de servicio, ¿verdad? La tasa promedio de arribos es igual a la tasa promedio de arribos, ¿verdad? Entonces, la tasa vale 1, y la tasa de arribos vale 1 y la tasa de servicio vale 1, entonces 1 entre 1 es 1, ¿verdad? ¿Quién me dice que está mal? ¿Lo basta? Me falta un... Me faltó cerrar un paréntesis. Ahí está ya. Eso es todo. Ahora me voy otra vez a la parte de el directorio de source y voy a generar un header file. Este header file va a ser server.h. Dice que ya existió. Perdón, es que cuando creo el net ya me crea también el servidor H, ¿no? Aquí ya está, ¿no? Y me dice, mira, ya está, digamos, la maqueta o, digamos, la caja blanca para que la llenes, ¿verdad? Ok, en esta caja blanca, bueno, me voy a apoyar también de la caja esta de... También voy a tener yo un temporizador para que cuando me llegue un trabajo o un cliente, ¿sí? Yo voy a arrancar un temporizador con una variable aleatoria sacada justamente de la distribución exponencial negativa. Y cuando me llegue el automensaje, va a ser justamente para ya terminé y en ese momento transmito yo también el mensaje que tenía ahí almacenado, ¿no? Entonces, para esto, necesito justamente este mensaje y debo tener otro. ¿Sí? Para el mensaje que voy a guardar, voy a retener, ¿sí? Porque si no, se me puede borrar, ¿no? Entonces ahí lo voy a retener. ¿Ok? Mm, Creo que es todo. Bueno, si no, ahorita regresamos a esto. ¿Sí? En la parte ya de implementación, básicamente lo único que tengo que hacer es, ¿qué va a suceder con la inicialización? Entonces, cuando yo arranque mi sistema, bueno, lo primero que tengo que hacer es que es timer, ¿qué se llama así? Timer message, sí. Y aquí tengo otro que es job. Es decir, esos apuntadores están vacíos.
¿sí? Ok, aquí viene la parte interesante. Ahora sí, ¿qué va a pasar cuando me llegue un mensaje? Entonces, me pueden llegar dos tipos de mensajes. Perdón, para esto me faltó algo muy importante. ¿Sí? ¿Por dónde van a llegar los mensajes, verdad? Entonces tenemos... ¿sí? Una entrada y una salida, ¿verdad? Por un lado me van a llegar los mensajes y por otro lado voy a sacar los mensajes ya procesados. Eso es lo que me estaba faltando. Ok, ahora sí. Am, como les comentaba, eh, vamos, si quieren, viendo el primer caso, lo voy a manejar así. Eh, Imagínense que me llega el primer mensaje. ¿Qué tengo que hacer cuando me llegue ese primer mensaje? En ese momento tengo que calendarizar. Bueno, de hecho, aquí ya me acordé. Este no, este debe ser new. Send message. Este ya existe. Es un mensaje que cuando arranque lo voy a crear. Y hagan de cuenta, es como mágicamente hago parecer una pelota. Y cuando me llegue un mensaje, la aviento la pelota. Y cuando vuelva a caer en mis manos, otra vez lo aviento, ¿verdad? Sí, como la matatena, así medio rara, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hacer ahorita esa parte, ¿no? Voy a suponer que me llegó un mensaje. Entonces, ese mensaje va a ser, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que job va a ser igual a MSG, ¿sí? Para almacenarlo y no perderlo, ¿sí? Ahí va a estar guardado. Y en ese momento lo que hago es que, ¿cómo se llama? Se me olvida. Source. Esto de aquí. Este no es interval. ¿Cómo le pusimos? Servidor. Se llama service time. Aquí, ¿qué es lo que estás diciendo? No, mira, en el tiempo que estoy ahorita, más aparte el parámetro que se llama service time, lo evalúo y en ese momento voy a poner o voy a calendarizar en ese momento a más adelante el mensaje de temporizador. ¿Sí? Lo mando. Y se acabó. ¿Cuándo voy a hacer eso? Si yo es igual a null, ¿verdad? Es decir, si no tengo nada ahí. Si no, ¿qué quiere decir? Que ya estoy atendiendo a un trabajo, no puedo agarrar algo más. ¿Qué tengo que hacer? Y déjenme acuerdo aquí cómo se pone, bueno, ed. Ajá, y hay otra también para sacar ¿te la sabes, Vidcar? Para sacar una burbujita que diga Creo que eran bubble bubble, y, ¿verdad? y el paréntesis, el texto, creo. Así, ¿verdad? Sí.
Perfecto. Entonces aquí, justamente, aparte de indicármelo en el texto, también me va a aparecer una burbujita ahí que me va a decir esto, error. Ok, si yo hago esto, vean que nunca voy a terminar el trabajo. ¿Sí? Necesito o me falta el código cuando me llega el mensaje de timer message. ¿Sí? Entonces, me falta esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo puedo poner? Pues lo puedo poner acá, ¿no? Con otro if. Donde aquí pregunto si es un automensaje. Y si es un automensaje, entonces quiere decir que vamos a mandar. ¿Cómo se manda? Se me olvida. Ok, send job out, nada más. Aquí lo transmito. Ya que lo transmití, pues ahora yo lo igualo a null. Y ahora ya poder tener esta condición. ¿Sí? Y si se fijan, con timer message no le hago nada, ¿verdad? Ese lo sigo manteniendo ahí en timer message, ¿no? ¿Sí? Y aquí iría la parte del else. Entonces me llega un mensaje, si está vacío, es decir, no tengo nada o no estoy atendiendo a nadie, ¿sí? Almaceno el mensaje en job y calendarizo o programo el mensaje de transmisión en un tiempo posterior, ¿sí? Y ya, esta es la parte del else, ya no haría esta parte. Si después me llega un mensaje, ya no voy a estar vacío. Entonces voy a hacer esto. Pregunto si es el mensaje que yo envié. No, no es el mensaje que enviaste. Entonces borras el mensaje que llega y dices que el trabajo fue bloqueado o perdido. Ah, es el mensaje que tú enviaste. Entonces mandas el trabajo que tenías, ¿sí? Desocupas la variable job, ¿sí? Y te quedas de inactivo, ¿no? Entonces, bueno, todo parece que va bien, vamos compilando. Una pregunta, ¿cómo se sabe que es el mismo mensaje el que llega? Bueno, esa parte de la condición de es el mismo mensaje, ¿cuándo pasa? Aquí en esta condición. Yo verifico que MSG, ¿sí? Por eso tengo esta función que me dice con verdadero si es un automensaje. ¿Sí? Y si me regresa un 0, quiere decir que no fue un automensaje. No te escuchamos. ¿Cuándo es cuando llega un automensaje? O sea, ¿por qué llegaría un automensaje? Ah, porque acá, en esta parte, recordar, mira, cuando me llega un trabajo, ¿sí? Y fíjate que no digo mensaje, me llega un trabajo, entonces yo me pongo Ujú, a chambear, pero digamos eh, que digo, con este mensaje me voy a tardar, no sé, 30 segundos, entonces pongo un temporizador para que me avise cuándo son los 30 segundos. ujú, Ese es el mensaje que aquí estoy calendarizando, ¿no? sí. ¿Sí?
donde aquí yo programo, por eso, si te fijas, la función es schedule at, que es calendariza o programa el mensaje en un tiempo posterior, ¿no? Y aquí lo que estoy diciendo que es el sim time es el tiempo de simulación actual más un tiempo extra, ¿sí? Sí, sí, ¿Todo bien, Memo? sí. Sí, doc. Vale, pues vamos a echarle fuego, dice. Entonces, para esto voy a crear pues una nueva simulación. New Simulation. Y se va a llamar Server Sim. Vean que aquí puedo generar topologías, ¿sí? Que aleatorias, que anillo, bla, bla, bla. Pero bueno, ahorita lo voy a dejar vacío, ¿no? Bueno, primero esta. Que digan aquí, pues voy a poner una fuente, un servidor y un sync. Ahora sí los voy a conectar. No sé qué, de aquí va para acá. Y este va para acá. ¿Sí? Así de sencillito, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, déjame guardo todo esto. Aquí vean que ya puedo tener incluso varios escenarios, ¿sí? Aquí en la parte general yo le puedo decir cuál red quiero simular. Ahorita le voy a dejarlo en Server Sim. Sí, no sé qué. mm, Vamos a dejarle en 100 segundos. Ah, Vamos a decirle que guarde esta parte de los eventos también para verla. Y sería todo. Voy a compilar, a crear una configuración. Esta le vamos a llamar esta new configuration, le voy a llamar server. Y para estar seguro que estoy trabajando aquí, ¿no? Sí, aquí me dice cuántas corridas, la interfase y todo bien. Le voy a dar a aplicar y correr. Ahí está ya. Sí, vamos a ver si esto funciona como debería, ¿verdad? Vamos a ver. Llega un mensaje. Ok. Ok. Me falta aquí. Algo que me faltó fue supongo yo que algunas unidades, lo que me está faltando por acá. Entonces, de regreso a la tabla de operaciones. En server, net, aquí me faltó. Arroba units seconds. ¿Sí? Vean que de este lado tengo segundos, pero acá no le dije que eran segundos. ¿Sí? Pues eso es el error que me estaba marcando. Me dice, hey, tiene segundos y del otro lado no hay nada, ¿verdad? ¿Sí? Se fijan, esto también me ayuda a mí para no mezclar, ahora sí que manzanas con peras, ¿verdad? Y gatos con perros y demás, sino si son unidades de segundo, pues con segundos.
¿Soy yo o está trabado su video? Es el... Está trabado, ¿no? Ah, ok. A ver, voy a intentar poner algo por el chat. Ah, ya se fue. Ahorita regresa. Ya regresé. Una disculpa. Ok. Deje nomás regreso donde estaba porque se me apagó la máquina. La ventaja que yo creo que se haya guardado todo, ¿eh? Ahí está. Estábamos en... Ah, ok. Lo último que no se guardó fue la modificación del tiempo. Dice que todavía hay detalles, ¿no? Segundos, unidades.
ver, déjenme checar que sí se llame así. Dice que no puedo convertir la unidad S segundos a ninguna en el módulo de servidor. Está raro, pero bueno. Ahí sí, ya funciona. Ahí se va a bloquear. Ahí sí está apareciendo, ¿verdad? Si digan también acá, sí me dice trabajo bloqueado o perdido, ¿verdad? Ok. Bueno, este ejemplito, bueno, ya está funcionando, ya se nos acabó el tiempo. Voy a subirlo. Tengo una página de GitHub, les pongo el enlace ahí en el curso para que ya ustedes se conecten, igual lo descarguen y puedan pues modificarlo y ver que lo que hicimos aquí para que no estén copiando y repitiendo trabajo, sino más bien, si a lo mejor quieren experimentar o construir cosas nuevas, pues ya lo utilicen lo que está ahí, ¿no? Sí. Ok, bueno, voy a dejar de grabar.